Buenas tardes a todos. Este proyecto en particular, bueno, tiene, me parece que 2 años en el intentar sacarlo a la luz. Y afortunadamente el año pasado, con el apoyo obviamente de Omar y con Eduardo, iniciamos a trabajar este proyecto y el apoyo más importante pues se dio a través de la Unidad de Sistemas de Información Geoespacial, con el geógrafo Bakov, con Luz y con Elsa, que particularmente nos coacharon cómo hacer la plataforma, porque prácticamente sabíamos que queríamos, pero no teníamos una idea cómo. Entonces, eso es lo que le vamos a mostrar hoy. Obviamente voy a iniciar con la parte de la introducción, todo el rollo, y después pues nos vamos a ver cómo funciona la plataforma. Sí la medimos la presentación para que durara prácticamente la hora, pero vamos a tratar de optimizar un poquito el tiempo para salir en tiempo. Entonces vamos a comenzar con la presentación. Nosotros el proyecto lo denominamos Sistema de Información Climática para el Diseño de Carreteras, porque lo que queríamos era justo tener una plataforma donde a cualquier diseñador de carreteras pudiera encontrar en un sitio específico esa información del clima para poder diseñar cualquier elemento de la infraestructura. Cosa que evidentemente en el pasado, pues obviamente existe la información, mucha de esa información es obsoleta o está en papel, etcétera, y no es realmente una plataforma moderna que permita diseñar. Eso es por un lado, pero por otro lado, las variables del clima han cambiado. Tenemos modificaciones en términos de mayor precipitación o una mayor temperatura, que al final del día me requiere o me va a demandar ajustar mis variables en el diseño de cualquier elemento de una carretera. Y entonces nosotros quisimos concentrar también esa información de la histórica, pero también la que a través de escenarios futuros pudiéramos nosotros proporcionarle al diseñador para que sepa qué hacer, qué variables tomar en todo caso. Bien, nosotros en términos de, me voy a acercar un poquito más acá porque no alcanzo, en términos de antecedentes, normalmente en México estamos acostumbrados a ver en las noticias que tenemos más impactos en infraestructura carretera debido a las precipitaciones, particularmente derivadas de huracanes, etcétera, tormentas tropicales, pero en el sector carretero, o en el sector transporte, pero específicamente en el sector carretero, para poder reparar, restaurar y reconstruir las carreteras, es el sector que mayor recurso demanda. Entonces, cuando hacemos la estadística de lo que se invierte el Fonden en términos de recursos, pues el sector carretero es el que se lleva la bolsa, ¿no? Estamos hablando de un 80%, si no es que más. Entonces, evidentemente, Hacienda está realizando estrategias diferentes para poder optimizar la carretera en términos de adaptarse al clima, para reducir ese gasto que está teniendo la infraestructura para repararla, para restaurarla, etcétera. Hay dos formas de abordar el tema. El primero de ellos es actualizar la normativa desde el punto de vista técnico. Y obviamente la normativa asociada a todas las variables que tengan alguna influencia de cualquier factor del clima. ¿Sí? Ya sea la precipitación, ya sea la temperatura, etcétera, que la mayoría de los elementos de las carreteras conlleva uno u otro factor específico para poderla diseñar. Pero obviamente es un proceso que va a largo plazo y que requiere tiempo para poderla llevar a cabo. Y por otro lado, es la información, cómo diseño la infraestructura o cómo rediseño la que está existente si voy a seguir utilizando los mismos datos existentes. Entonces requiero nuevos datos para poderla hacer resiliente al clima, de tal forma que contemple nuestro nuevo futuro con respecto del cambio climático. De esta manera es que se crea esta plataforma. Para poder nosotros entrar en el tema, quiero diferenciar dos aspectos importantes. Uno de ellos tiene que ver con entender qué estamos hablando cuando hablamos de factores meteorológicos y qué estamos hablando cuando estamos hablando del clima. Cuando hablamos de meteorología o de estado del tiempo, cuando nos van a dar nosotros información del clima, realmente nos están dando información del estado del tiempo, si va a llover, si va a ser frío, si va a ser calor, etcétera. Esa información nos está dando información del estado del tiempo en función de las diferentes variables, ¿sí? Variables meteorológicas. Pero esas mismas variables, cuando yo las proceso en un lapso del tiempo, el que ustedes quieran, entonces se vuelve una información climática. Entonces ya tenemos datos como estadísticos de lo que en realidad nosotros tendremos sobre el tiempo. De ahí es donde se construyen mapas para poder decir, en esta zona en verano hace más calor y en invierno hace más frío. Esa información se construye en función de los datos meteorológicos y se construye información climática. Entonces,
Estos factores meteorológicos y climáticos, los meteorológicos obviamente cuando se presentan en las carreteras de manera extrema, pero también los climáticos, cuando en un periodo prolongado de tiempo se presentan, aseveran o podrían impactar la carretera de una manera quizás grave o no, dependiendo del tipo de impacto. Aquí les voy a mostrar en las siguientes láminas, digamos, la justificación de por qué construimos este sistema. Es decir, qué factores influyen o cómo influyen en la infraestructura carretera. En términos de precipitación, quisiera señalar acá, pero sí podría, si me muevo. En términos de precipitación, evidentemente vamos a tener una mayor intensidad de lluvia. Ese es el problema específico. No es que llueva, sino que la intensidad de lluvia, es decir, la cantidad de lluvia en un lapso de tiempo muy corto, pues es el que me va a generar un problema. De tal manera que voy a tener más agua. Y ese incremento de flujos de agua evidentemente va a rebasar los umbrales de diseño de la infraestructura existente. Entonces requiero hacer rediseño. ¿Cómo rediseño? Pues requiero conocer cuál va a ser el clima esperado en el futuro. Necesito datos climáticos. Bien, cambios en el periodo de retorno. Actualmente o anteriormente dicen, vamos a diseñar un puente para 100 años. Pero luego se dieron cuenta cuando se diseñó el puente, donde el periodo de retorno no fue lo suficientemente acorde para esa infraestructura, porque a los 2 años de construido pues, se volvió a llevar. O sea, el periodo de retorno fue mucho más corto. Entonces, se cambiaron actualmente los lineamientos en la Secretaría para diseñar con periodos de retorno mucho más grandes. Entonces, obviamente no todos los elementos deberían tener un periodo de retorno diferente. Sin embargo, necesitamos actualizar los periodos de retorno justo para considerar la frecuencia de esos eventos máximos que vamos a tener en la infraestructura carretera. Esta precipitación obviamente me va a hacer cambios en las tasas de socavación y erosión para los diferentes elementos que implique. Las modificaciones en los patrones de escurrimientos superficiales implica que llueve más y el agua no solamente va a escurrir por donde está, sino va a buscar nuevos caminos. Entonces tengo que identificar dónde van a estar esos nuevos elementos de infraestructura para que cruce el agua a mi infraestructura carretera. Incremento de la velocidad de los flujos va a requerir arrastre de sedimentos y evidentemente esta intensidad de lluvia, obviamente en la superficie de rodamiento va a haber una mayor acumulación de agua, quizás pueda llegar a inundaciones, depende de si está arriba o abajo del subrasante respecto del camino. Entonces en ese entendido pues va a influir. Esto lo tienen que conocer los diseñadores de las carreteras, lo conocen. Sin embargo no estamos diseñando business as usual, no estamos preparándonos para el futuro. En términos de humedad, hay un incremento de la humedad del suelo, para bien o para mal, pero tengo más o tengo menos humedad del suelo. Alteramos el suelo de cimentación. Ustedes saben que para que el suelo se mantenga compacto requiere humedad, pero si tiene mucha más agua, pues se reblandece. Entonces, en ese sentido, hay una alteración del suelo de cimentación y probablemente pueda colapsar, ¿no? Cuando no tengo agua, por otro lado, tengo pérdida de la cubierta vegetal y evidentemente eso me va a llevar a una erosión y deslizamiento de material. La parte de la sequía pues va a agrietar el suelo y si agrieta el suelo, que forma parte de la cimentación, evidentemente me va a sacar el problema a la carpeta o me va a sacar el problema en un corte, en un talud, en un terraplén, pero además me puede generar incendios forestales. En terracerías o caminos no pavimentados, pues hay una generación de polvos y obviamente va a ser una falta de humedad en ciertas zonas para poder compactar cuando se esté construyendo la infraestructura carretera. Cuando hablamos de temperatura máxima, estamos hablando de daños en la carpeta asfáltica. Todos estos problemas que vemos que se presentan siempre, evidentemente no es tan grave porque no se presentan repentinamente, entonces no hay un daño grave para los usuarios. Sin embargo, se van presentando poco a poquito y se van generando surcos, depresiones, canalillos y la exudación del asfalto. Pero son problemas que se están acelerando, obviamente, porque hay periodos prolongados mucho más frecuentes de temperaturas máximas y con grados de temperatura muchísimo mayores a los que están esperados. Y si vemos los escenarios de cambio climático, nos damos cuenta que en ciertas zonas del país todavía vamos a tener 2 grados de temperatura más en un periodo de 10 años más. Estamos hablando para el 2030. Entonces, en ese entendido, la infraestructura se diseña a largo plazo, pues tengo que prever que al menos si el pavimento lo diseño para 20 años, pues y lo voy a construir hoy, tengo que considerar que tengo que usar una variable de temperatura mayor para poder asegurar que me dure 20 años de acuerdo a la vida útil del pavimento. Olvídense los otros elementos, ¿no? Un puente, etcétera, que tiene una vida útil muchísimo mayor. Y luego el impacto en el comportamiento de los materiales, por ejemplo, el asfalto, cómo se maneja con la temperatura, evidentemente tiene un impacto mayor, por eso hay que buscar que el grado de desempeño que se identifique sea acorde
a la zona de la temperatura donde se va a construir la carretera. No es un tema sencillo, pero sin embargo está cambiado. O sea, los mapas actuales consideramos para seleccionar el grado de desempeño del asfalto probablemente ya no sea el adecuado. O sea, habría que estar pensando en el futuro cuál debería yo elegir o volver a construir nuevos mapas. La degradación del asfalto. El asfalto se envejece con los rayos UV. También obviamente los señalamientos de tránsito, por eso los vemos todos descoloridos. Y lo escuchamos en las noticias, ¿no? Nos dicen, pues va a haber mucho sol, bla, bla, protégete, usa bloqueador. Eso es lo que escuchamos nosotros, que nos puede afectar, pero evidentemente la infraestructura está expuesta todo el tiempo al sol, entonces pues hay que tener cuidado justo con los rayos UV. La afectación a los elementos de apoyo, por ejemplo, cojines que pueden ser de neopreno, obviamente por las temperaturas se pueden reblandecer, daños por la expansión térmica en las juntas de pavimento, estamos hablando de pavimentos de concreto que pueden tener una afectación por la temperatura, y evidentemente un poco más a las ciudades o las zonas conurbadas donde hay dispositivos de control, como pueden ser los semáforos, por las altas temperaturas, los circuitos eléctricos podrían tener alguna afectación, pueden tronar y dejar de funcionar. En el caso de las temperaturas mínimas, pues hay efectos, a lo mejor no tan graves en el entendido que no se presentan tanto en México, como país, pero sí en la parte norte del país. Sí hay problemas. Uno de los problemas que se identifican son estos ciclos de congelación y descongelación, que son permitidos, son normales, pueden dar, pero ¿cuántas veces de diciembre a febrero podría soportar una estructura del pavimento estarse congelando y descongelándose? Cuando se congela se expande, cuando se descongela se reblandece, tengo más agua. Entonces, ese problema en términos de carga, de capacidad de carga en el pavimento, pues se va a perder. Por eso es que luego las capas de base o subbase, debido al deshielo, se tienden a abrir, justo por este fenómeno, y empieza a aparecer la grieta y la grieta va a subir al pavimento. Entonces tengo que considerar ese tipo de aspectos. Tengo que ver cómo afecta los materiales, tengo que ver qué pasa cuando el pavimento se congela. Evidentemente sabemos que se congela, pues va a haber una pérdida de fricción en la superficie de rodamiento, pero evidentemente también va a tener una afectación a la estructura del asfalto. O sea, congelen el asfalto y pásenle un camión pesado y seguramente se van a dar cuenta que truena. El incremento del flujo de agua debido al deshielo, vamos a tener más agua en un tiempo específico donde se va a recorrer, obviamente, a bajar del bombeo de la calzada, a la cuneta, a la contracuneta y a las alcantarillas. Entonces, en el momento que empieza a salir el sol, voy a tener un flujo de agua inmediato que tengo que resolver, y quizás la infraestructura, porque si allá ni llovía tanto, ¿no? En Sonora, por decir algo, ni llovía tanto, no tenía tantas obras de drenaje, pero si se congela, sí puedo recibir granizadas o nevadas, que evidentemente me van a generar flujos de agua que quizás no tenía. Entonces tengo que considerarlo. Y justo esto de granizadas y nevadas que no tenía, en el caso del peso de las estructuras como un puente, yo no soy experto en puentes, pero obviamente consideran cierta carga viga en el diseño y obviamente la carga estructural que va a tener, pero hay aspectos como que probablemente no esté considerado, o quizás el peso o la cantidad de granizo que se pueda dar en ese momento específico no esté en los cálculos. Habría que ver si está considerado o no, si este factor que se tiene de holgura en todas las estructuras sea lo suficiente o no. Pero pues bueno, hay que al menos pensarlo. En el caso del viento, quizás no está tan grave, a excepción de esto, ¿verdad? Porque si nos cae un árbol o una señal encima de un auto en la parte de la operación, pues sería complicado. Pero como estamos hablando aquí de diseño, nosotros debemos considerar que evidentemente todas las estructuras que están cercanas a la carretera o que funcionan para la carretera deben tener un diseño contra viento. Sí lo tienen, obviamente, las señales elevadas, pero habrá que considerar que en ciertas zonas quizás las velocidades del viento han cambiado y deberán entonces ajustarse a esta nueva variable para que no se vuelvan a caer en lo sucesivo. Lo mismo el viento ocasiona erosión en los taludes y terraplenes, habrá que considerar ese aspecto en términos de la pérdida de la estabilidad de ellos. El acarreo de escombro y basura en la superficie de rodamiento, la inundación, esto es en la zona costera, obviamente, carreteras que están en la línea de playa, el viento me va a provocar estas inundaciones y las tengo que considerar para las obras de drenaje necesarias. En términos de erosión, debido justo a las marejadas de tormenta, pues habrá una modificación de la línea costera en las carreteras y probablemente alguna afectación a las estructuras, ¿no? con el viento. No todas las estructuras, pero seguramente algunas zonas. Bien, ahora sí nos vamos directamente al sistema. ¿Qué es el sistema? Bueno, pues el sistema de información climática le hemos intentado ahí poner con unas siglas pequeñas de CICLIC, Sistema de Información Climática para el Diseño de Carreteras. La palabra diseño la omitimos de
del acrónimo, es una plataforma tecnológica con la idea es que sea un visualizador web, ahorita los vamos a mostrar, donde el diseñador de la carretera podrá ubicar la estación meteorológica más cercana a su proyecto carretero, con el cual obviamente puede conocer la información histórica, puede conocer la información actual y utilizar los mapas de escenarios futuros para conocer qué va a pasar en esa zona donde va a estar su proyecto carretero. De tal manera que pueda diseñarla acorde a esa información de referencia. Adicionalmente, puede descargar la información también para hacer uso como quiera de los datos para el análisis. Les voy a mostrar acá la arquitectura del sistema. Esto es el nombre. Hay tres módulos. Esta es la información climática, esta es la información histórica, donde ustedes van a poder consultar datos meteorológicos y climáticos de las estaciones automáticas nada más. Los climogramas, que son esa información que ahorita se les va a mostrar, pero que se construyeron, y algunas que se construyen automáticamente, como los diagramas climáticos, de estas variables de temperatura, precipitación, intensidad de lluvia, velocidad del viento, presión atmosférica, humedad relativa, radiación solar, entre otras variables. Y para prepararnos para el futuro, pues hemos montado principales mapas. Aquí nos apoyó Luz con los mapas que ya habíamos trabajado en otro proyecto. A través del futuro cercano, futuro lejano, son mapas existentes, obviamente los desarrolló el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, donde a través de diferentes trayectorias, que ahorita les platicamos qué significa cada uno de ellos, podemos saber qué va a pasar con la temperatura, la precipitación e incluso el aumento del nivel del mar. Entonces montamos nuestro proyecto y conocemos qué es lo que va a suceder. Y la cuestión actual, pues evidentemente es el mapa del clima. Esa es una clasificación solamente que se actualizó, que actualizó la CONABIO, de acuerdo a la clasificación climática de Köppen. Esto lo utilizamos todo el tiempo, desde que llevamos ciencias naturales en la primaria. Entonces, en ese sentido, pues no hay mayor complicación para utilizar el mapa, pero pues ahora va a estar específicamente en esta plataforma. Vamos a avanzar entonces con la plataforma. Omar les va a explicar la chamba que ha hecho en esta partecita. Buenas tardes, ¿cómo están, compañeros? Lo que pueden observar, ¿cuál es? Ahí está. Lo que pueden observar aquí es la principal interfaz cuando ustedes ingresan a la aplicación, a la página web. Cada uno de estos puntitos que se alcanzan a ver son las estaciones climáticas automáticas que la Conagua tiene. De todas las estaciones climáticas que tenía cuando ingresé, alrededor de unas 1,600 y algo, elegí 302 estaciones. ¿Cómo hice este proceso? Lo que hice fue meterme obviamente con latitud y longitud que tiene cada una de las estaciones climáticas con las coordenadas geográficas. Me metí a ver a dónde estaban. Ahora, una vez ya teniendo ubicada la estación, el estado, quién la maneja, si es IMEMA, todo eso, las ubiqué de acuerdo a la Red Nacional de Caminos. Ahora bien, cada una de estas estaciones debe estar por lo menos, o para la discriminación de todas estas estaciones, fue que estuviera a lo largo de 5 kilómetros, cuando mucho, de algún camino. Esto es para que las variables que pueda obtener, y todas las que les presentó mi compañero, todas las variables que tenemos ahí se puedan aplicar a todo el proceso que hicimos. Ahora bien, cuando yo pedí a la Conagua todos los datos de estas estaciones, pues eran impresionante la cantidad de datos, porque cada estación automática mide cada 10 minutos los datos. Entonces, en un día la cantidad de datos, luego por mes, por año. Entonces fue impresionante la cantidad de datos que tuvimos que manejar para poder acordar o poder sacar todos los climogramas que ahorita les vamos a mostrar, ¿no? Se trabajó con las 302 estaciones, cada una de manera manual, empezar a hacer temperatura máxima, mínima, promedio, precipitación máxima, dirección de viento, ráfaga de viento, todas las variables se tuvieron que ir haciendo de manera manual, hasta que ya después pudimos hacer una hojita de Excel en la que así sea un poco más automático todo este proceso. Y ahí. Por ejemplo, aquí en esta primera fase, ustedes pueden elegir una estación. Por ejemplo, aquí tenemos esta estación, viene el ID de la estación, viene el nombre de la estación, el estado, quién está, el estado donde está la estación, las coordenadas geográficas y quién es la operadora de la estación. Una vez que ya tenemos eso, bueno, puedes descargar la información. Aquí tenemos el estado, el operador, el nombre, la latitud, la longitud, la altitud, la carretera. O sea, si ustedes van a, por ejemplo, en este caso, la México-Querétaro, te pueden meter a la 57
y ver ahí una de las estaciones que puede estar cerca de ella y que nos puede servir para todos estos datos, ¿no? Bueno, aquí sería origen y destino. Si se fijan, aquí está marcada la estación donde está y aquí está la carretera que cruza. En este caso es Acayucan, pero tenemos de todas las estaciones, 302 estaciones son las que están marcadas ahí, ¿no? Bueno, como ya les comenté, manejamos todos los datos y podemos obtener este tipo de gráficas. Por ejemplo, aquí se muestra la temperatura máxima, una de las muchas variables que tenemos. Y aquí en el eje de las ordenadas vemos los milímetros de lluvia. Ah, no es cierto, perdón, aquí es la temperatura, los grados de la temperatura. Y aquí tenemos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, y cada una de estas es durante el año, uno de los años. Entonces tenemos en este caso desde 2008 a 2015, que eran los datos que tenían. Había muchas estaciones que son nuevas, entonces teníamos datos nada más recientes. Hay unas estaciones que tenemos desde el 68 datos, entonces dependiendo de las estaciones que estuvimos viendo, aquí tenemos pues, las gráficas de 2008 a 2015 y cómo se ven superpuestas. Lo mismo para la intensidad de la lluvia. Hicimos este tipo de gráficas para temperatura máxima, mínima, promedio, precipitación máxima, precipitación mínima, intensidad de lluvia, dirección del viento, radiación solar, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente para todas las variables que ya les mostró mi compañero. Y aquí tenemos, bueno, esto es ya una vez que ustedes seleccionan aquí el año inicial, el año final. Aquí nosotros nos dice cuáles son los promedios, máximos y mínimos. No se ve muy bien por la definición de la pantalla, pero ahí está. Y nos salen aquí ya todos los datos históricos que tenemos de todas estas, ¿no? Todos los gráficos climáticos. De cada una de todas las estaciones. Ahorita están montadas 155 estaciones ya con todos los datos que están completamente disponibles para que ustedes los puedan revisar. Faltan la otra mitad, como quien dice, pero eso es porque ahorita, para que fuera un poco más fluido todo, teníamos que hacerlo así para que fuera rápido la página ahorita en la demostración. Aquí tenemos, bueno, un ejemplo de los crimeogramas, que es, bueno, como les explicaron, es un gráfico de puntos unidos por una línea continua que representa de forma integrada los valores mensuales de temperatura media y de precipitación en un lugar en particular. Ahora bien, esto explicado. Aquí tenemos temperaturas máximas catalogadas en el año, y aquí esta línea que se ve aquí es la precipitación en milímetros de todos los meses. Entonces, pues podríamos pensar que tendría alguna correlación, pero por ejemplo aquí cuando hace más calor hubo una cantidad menor de lluvia. Sin embargo, pues este tipo de datos se creó también, los climogramas se crearon para las relaciones de todas estas estaciones climáticas. Y podemos observar este tipo de datos dependiendo de las variables que nosotros tratemos de relacionar o de buscar. Y ya es para bueno, aquí ya es toda la información que les digo. Toda esta información se puede descargar desde la página. Tienen los botones, de todos modos ahorita mi compañero les va a explicar cómo funciona bien la página. Y puedes descargar todas, ya sean algunos datos, puedes descargarlos, nada más verlos, visualizarlos, o descargar completamente todo en Excel, dependiendo de lo que ustedes busquen y para lo que necesiten. Si nada más es consulta, o necesitan usar los datos para algo más. Sí. Entonces ahorita mi compañero Eduardo Adame les va a explicar un poco cómo funciona la página. Gracias. Bueno, esta es la primera interfaz, así se carga inmediatamente. Les voy a platicar un poco de cómo está construida, siguiendo los consejos de Bachhoff y de Elsa. Utilizamos programas de código abierto. Entonces, toda la página está montada en un servidor de Tomcat, donde se incluye toda la parte del código y los Exceles de toda la información. También se alimenta, tenemos GeoServer, que es el servidor que guarda todos los mapas. Esos mapas son los que se están mostrando ahí, a excepción del fondo, el que es un raster, ese es de OpenStreetMaps. Todo esto con la idea de que siempre usemos programas abiertos que no requieran pagar una mensualidad para su uso y que lo podamos usar para siempre. Entonces, los mapas de los climas, de las carreteras, los escenarios
y de las estaciones, todos están montados en GeoServer, que desde ahí los llama a mandar para ser desplegados aquí. Esos mapas se generan por la información, unas tablas que las guardamos en un programa, un manejador de datos llamado Postgre, con una extensión que se llama PostGIS para toda la parte de la información geográfica. Ahora, ¿por qué todo este lío? Pues lo importante es que si lo hubiéramos hecho manual cada uno de los mapas, cada vez que quisiéramos modificar un dato, tendríamos que hacer de nuevo el mapa, volverlo a subir y acaba siendo demasiado. Ahora, con tan solo modificar un elemento en la tabla, automáticamente el mapa se va a modificar y se va a cargar de nuevo cuando se cargue la página. Entonces no es necesario darle tanto mantenimiento. Ahora el funcionamiento. Me voy a tener que saltar. Aquí podemos ver en el primer módulo, información de las estaciones, que está seleccionado la parte de datos. Estos son datos generales. Entonces cuando damos clic a una de las estaciones, nos va a mostrar lo que comentaba mi compañero, el ID, el nombre, el estado, toda esa información de primera mano. Ahora, al seleccionar, seleccionas un año final, un año inicial, y aquí puedes seleccionar entre los factores meteorológicos que existen cargados. Aquí, por ejemplo, vamos a utilizar presión atmosférica y le damos clic a alguna de las estaciones. Y aquí podemos ver toda la información ya graficada por la presión atmosférica por cada mes, y cada uno de las gráficas representa un año. Ahora, estas gráficas son generadas con una biblioteca que se llama Chart.js. Lo menciono porque eso también ayuda a que cuando le metamos más datos, estas gráficas se van generando automáticamente, no son imágenes. Entonces, de nuevo, es mucho más fácil actualizar y mantener el sistema. Si esto parece demasiada información, se pueden reducir. Bueno, también es importante mencionar que aquí se calcula el promedio, el dato máximo y el dato mínimo del rango que elegiste. Si aquí reducimos para que nomás se vean los últimos 5 años. Me lo volvió a cambiar. Ahí está. Entonces aquí ya vemos que solo muestran de los últimos 5 años y entonces hace la información mucho más clara, da esa flexibilidad. Y también estos cálculos se cambian solo de acuerdo a los años que elegiste. Ahora, si ya esto es para consulta rápida, si pasas el mouse aquí puedes ver por cada mes cuál es el valor de cada año. Y si quieres saber en general toda la información, seleccionas una estación, al darle un doble clic te va a mostrar la estación de color amarillo. Y al poner obtener datos, aquí se van a mostrar todos los datos que se tienen en el periodo de tiempo. Todos los datos que no existen se muestran como null. Y ahora, si ya requieres toda la información, le das clic en descargar. Y eso te va a descargar el Excel donde ya vienen todos los climogramas, ya vienen todos los gráficos y vienen los datos históricos desde donde se tiene registro. De esa estación, claro, de la estación que seleccionaste. Así si seleccionas 3 o 5 estaciones, se te van a descargar las 3 o las 5 estaciones. Aquí ya vemos la imagen de la localización de la estación, las gráficas de este lado. Este es uno de los ejemplos donde nomás se tienen datos de los últimos años. Y si pasamos al final, aquí podemos empezar a ver los climogramas que había explicado mi compañero. Entonces, en primera instancia, la información la información climática, así se maneja la plataforma. Bueno, nos regresamos a la parte de los escenarios climáticos, que es la segunda parte del sistema. En esta, les decía, son 2 tipos de escenarios, uno de futuro cercano y uno de futuro lejano, en función de los años con respecto a los cuales se hacen las proyecciones, ¿no? Y después,
de esas proyecciones se trabaja en algo que le llaman trayectorias de concentración representativas, que significa que si hay más o menos concentración de gases en la atmósfera. Y para esto, el panel intergubernamental de cambio climático estimó 4 tipos de escenarios en función de esas trayectorias. Y aquí los vemos, el 8.5, 6, 4, 5 y 26. Eso significaría que si nosotros trabajáramos, o sea, todos como planeta, en reducir las emisiones de CO2 y tuviéramos baja concentración de emisiones, este sería nuestro futuro lejano. Pero evidentemente creemos que no va a pasar. Entonces, normalmente pensamos que este es el futuro realmente que estamos esperando, que es una mediana concentración de emisiones, es decir, se están reduciendo, estamos viviendo business as usual, pero están trabajando, o la tecnología está trabajando para reducir las emisiones en el planeta, no como queramos. Y el 8.5, pues evidentemente es donde definitivamente vamos como vamos y no estamos haciendo como gran cosa en términos de reducción de emisiones de CO2. Estos mapas evidentemente ya están hechos para México, si no, no los podríamos usar. En un primer ejercicio el año pasado habíamos trabajado con Luz un proyecto donde superponíamos los mapas nada más sobre la red de carreteras para identificar pues cuántas estaban en una zona, por ejemplo, en umbrales de precipitación o zonas de inundación muy altos o de temperaturas muy altos, etcétera, etcétera. Pero bueno, nosotros lo podíamos ver, solamente lo teníamos los mapas como imagen en una publicación técnica y nadie más los podía usar. Entonces necesitamos pues movernos de eso a esto, que es montar estos escenarios de cambio climático con la red de caminos para cuando alguien quiera construir modernizar la México-Querétaro, en ese momento, pues chequen qué va a pasar para definir las variables de diseño futuro, términos de precipitación, temperatura, incluso aumento del nivel del mar. Ahí no sería tan relevante el aumento del nivel del mar, pero bueno. ¿Cómo se vería cuando lo superponemos? Lo veríamos de esta manera. Digo, aquí se ve, los colores no son tan padres. Ahorita vamos a verlo en la plataforma, ya explicado por Eduardo. Entonces vamos a ver esta partecita. Siguiente. Para la parte de escenarios climáticos y consultarlos, aquí está el seleccionador y aquí están tanto para precipitación como temperatura, cambio en la temperatura promedio, máximo y mínimo dentro de estos escenarios y a futuro lejano y cercano. Por ejemplo, si ponemos la precipitación promedio, aquí podemos ver en una escala de colores que va desde azul hasta rojo el cambio que existe. Si va a haber un incremento positivo, se mostraría de color azul, y sea el cambio negativo, o sea que haya menos precipitaciones, se va a mostrar de un color rojo. Por ejemplo, si seleccionamos una de estas casillas, aquí nos muestra cuál es el cambio del 31.8%. Podemos irnos, este es en el futuro cercano, podemos irnos a uno de los lejanos. Y aquí podemos ver cómo cambian los colores y ya empezamos a ver los tonos más rojos. Intenté mantener que todos los mapas se manejaran en la misma escala de colores para que progresivamente tú te movieras por las capas, pudieras ver el cambio real. Entonces, si volvemos a dar clic en uno de estos, ya vemos que empieza a incrementarse hasta menos 49%. De la misma manera existen para las temperaturas. Podemos ver de la temperatura promedio, futuro cercano. Esta es una escala que va desde el verde al amarillo y del amarillo al rojo. Conforme va siendo mayor el cambio, mayor el aumento, se va a teñir de un color más rojo. Aquí, al ser un futuro cercano y uno de los escenarios promedios o esperados, se ve más amigable, más verde. Y aquí también, una vez más, podemos ver el cambio que en esta celda se va a ver de 1.11 grados en aumento. Si aquí nos vamos al futuro lejano con el escenario más crítico, ya se nota un cambio donde ya no se ven colores verdes y ya son completamente rojos, naranjas a rojos. Y aquí ya vemos los cambios de 4.84 grados en aumento de la temperatura promedio. Y entonces se preguntaron cuál es el futuro lejano y cercano. Bueno, pues
El futuro cercano, estamos hablando de un periodo de 2015 a 2039 y un futuro lejano 2075 a 2099. Esas son las proyecciones que se han realizado en México para conocer qué va a pasar con el clima futuro. ¿Cómo está el clima en general en los promedios históricos y presentes? Pues bueno, esto lo agregamos adicionalmente porque me parecía interesante, porque para estudios de impacto ambiental, etcétera, y cuando vamos a dar como un diagnóstico de qué pasa con la carretera en particular, se hace en función de este mapa en particular. O sea, dónde está la carretera, qué tipo de clima tiene el lugar, ¿no? Por cuestiones biológicas, de ecosistema, etcétera. Y entonces también lo agregamos adicionalmente al sistema y ustedes pueden ver exactamente con la carretera qué climas está pasando. Hay, por ejemplo, el HM4 en sus modelos de deterioro, uno le puede poner el tipo de clima de la región para obviamente saber cómo va evolucionando el deterioro de la carretera. Entonces esto puede ser útil, ya pueden ir consultando específicamente el clima del lugar, que es mucho más simple hacerlo a través de esta plataforma que después, ¿y qué el clima? Pues ponle tal, ¿no? Porque realmente así se ha estado más o menos manejando. Vemos nada más ahorita rápidamente cómo se monta esta en la plataforma y cerramos la plática. Realmente funciona muy parecido al anterior. Está pesada la capa, se tarda un poco en mostrar. Ahí está. Aquí podemos ver ya cada uno de los climas con un color distinto y al dar clic sobre una de estas áreas se va a mostrar qué tipo de clima es según la clasificación de Köppen, la temperatura que se espera, más o menos la temperatura promedio en el año y también la precipitación, temporadas de lluvia y cuáles son los porcentajes que en tanto se va incrementando dependiendo la temporada. Entonces, aquí ya puedes accesarlo fácilmente y puedes ver cualquiera de los climas, irle cambiando para que te vaya actualizando la información dependiendo de la zona donde estás consultando. Pues eso es. Esto es el sistema en particular. Nosotros tenemos muchas ideas de para qué podría servir, pero no estamos seguros que sea para todo eso, pero es lo que estamos proponiendo nosotros a los usuarios. Y bueno, pues se los voy a más o menos platicar. Bueno, la idea es determinar, por ejemplo, la temperatura máxima y mínima para un diseño de la mezcla asfáltica, o lo mismo, pero a través de los escenarios futuros, para obviamente conocer que el pavimento o la mezcla asfáltica me dure y mantenga su desempeño en toda su vida útil, para seleccionar elementos, qué tipo de elementos tengo que enseñar la infraestructura en función del clima, la temperatura, por ejemplo, evaluar el comportamiento de las losas de concreto en función de las temperaturas futuras o existentes, seleccionar los circuitos eléctricos, los sistemas de señalización, determinar el tipo de superficie de rodamiento para contar con un índice de fricción adecuado. Esto por el tema del exudado que se puede dar al asfalto por las altas temperaturas. Seleccionar los materiales y los aditivos acordes a la carretera en función de la zona donde se pretenda construir o donde está. La parte de la precipitación, bueno, diseño del pavimento, evidentemente. Necesitamos, obviamente, para el diseño de obras de drenaje menores y mayores, en función de datos históricos, pero también con escenarios futuros. Establecer el bombeo óptimo de la calzada. El bombeo actual del 2% no funciona para todo el país. Hay lugares donde llueve ya muchísimo más. La determinación del nivel o la altura de la subrasante, qué tanto la debo de llevar. Obviamente requiero conocer el periodo de retorno para saber qué tanto va potencialmente a inundarnos. Ese es un cambio de paradigma, porque el manual de proyecto geométrico ahorita dice que la altura de la subrasante debe estar en función de las obras de drenaje mínimas, pero pues no necesariamente, ¿no? Ahora debemos determinar la altura de la subrasante en función de la acumulación de agua, es decir, la inundación que se pueda dar en el lugar, específicamente. Así es como lo están poniendo en otras partes del mundo para determinar la altura mínima de la subrasante. Evaluar la tasa de socavación, determinar el periodo de retorno adecuado, planear la infraestructura con base en riesgos. La parte de la precipitación, bueno, también continúan con la precipitación, calcular la acumulación de agua en la superficie de rodamiento, incluir los modelos de deterioro de los pavimentos, la precipitación, intensidad de la lluvia, obviamente determinar el nivel de visibilidad adecuado para los señalamientos, para los dispositivos de control, que es un tema importante. La parte de la humedad, determinar el contenido de humedad obviamente para la cimentación, para los taludes, para los cortes, para los terraplenes, evaluar los cambios de contenido de humedad en esos elementos.
La radiación solar, esta es importante porque es la que me determina el envejecimiento del asfalto, es decir, los rayos UV y la velocidad del viento, ¿no? Lo pusimos obviamente para la parte de la señalización vertical. Y bueno, pues tenemos ahí unas conclusiones, ¿no? Esta es una plataforma, es dinámica, ya está completa, digamos, ya tenemos toda la información que queríamos o que nosotros pensamos, pero lo padre es que se puede adaptar en función de lo que requiera el cliente, que en este caso el cliente es servicios técnicos de este proyecto. Entonces, ya una vez que lo presenten y lo conozcan, podemos ir agregando la información que ellos consideren necesaria a la plataforma, se puede ir alimentando. Si se fijan, hablaron de 150, ¿cuántas estaban cargadas? 155 estaciones solo son las que están cargadas, pero son 300 y tantas que van a estarse montando. Bueno, ese es el trabajo que están haciendo ahorita, pero ya un poco como mantenimiento del sistema y para poderlo pues abrir al público, que es la parte que sigue, aunque ya la pueden consultar con la liga, ya se puede acceder vía web, a través de computadora, cualquier parte. Aquí en el instituto se puede acceder de cualquier computadora para que puedan hacer uso y pues bienvenidos los comentarios si son para mejorar la plataforma, porque la verdad es que pensamos que puede ser pues de bastante utilidad en el sector, sobre todo en estos temas que más le pegan a la infraestructura carretera, que es justo el cambio climático. Entonces, eso sería nuestra parte. Nuevamente, muchas gracias a todos los que colaboraron, nos apoyaron con sus consejos y su experiencia en la parte de la programación y de sistemas de información. Y cerramos, vamos a preguntas. Gracias, Fer. Pues, no, muchas felicidades y pues qué bueno que haya desarrollos de este tipo. Yo les sugeriría nada más un par de detalles. Uno es que cuando estamos hablando de cuestiones meteorológicas, ustedes se refieren a variables o a factores y se llaman elementos del clima, ¿no? La precipitación, la temperatura, la humedad, son elementos con los que se va a caracterizar un clima posteriormente. Digo, ese es solo un detalle que no tiene mayor importancia, pero el otro creo que sí la tiene, y es que los climogramas se representan justamente al revés. Es decir, la precipitación va en las columnas, representada en columnas, porque de esa manera puedes estimar la cantidad de lluvia en cada uno de los meses o en un periodo del año, ¿no? Y con una línea, la temperatura, y ustedes la tienen al revés. Entonces, eso sería todo. Obviamente está basado en ¿cómo se llama? En bibliografía. Lo que sigue. Sí, aprovecho. Sí, gracias. Igualmente yo tenía una pregunta. ¿Los periodos de retorno los calculan de los escenarios o ustedes tienen alguna manera de calcularlos o cómo los estiman? ¿O aún no lo tienen trabajado? No, nosotros no lo vamos a calcular. Obviamente con la información histórica se puede determinar el periodo de retorno para identificar cuándo se presenta el próximo periodo extremo, el siguiente fenómeno climático extremo, ¿no? Pero eso lo dejamos más bien no es nuestro quehacer, es un poco la chamba de Conagua, pero la información que ellos nos proporcionan nosotros la podemos montar inmediatamente, que ya está, por ejemplo, periodo de retorno determinado para puentes y para obras de drenaje menor en carreteras. Yo quiero hacer un comentario adicional. Acá en la Coordinación de Transporte Integral y Logística ya empezamos a manejar la idea de esclarecer y publicar la metodología de ajuste de distribuciones a datos. Bueno, al revés, datos a distribuciones. Hay una publicación técnica que habla sobre modelos probabilísticos y su uso. Y efectivamente las distribuciones extremales, como puede ser la de valor extremo, la de Gumbel y esas cosas, cuando una vez se han identificado para el fenómeno, el ajuste de los datos, el ajuste probabilístico que le da una garantía estadística de cercanía de los datos a la distribución teórica, es el que nosotros ya estamos manejando. Estamos cercanos ya a hablar de una aplicación en línea que sirve para hacer el ajuste de algunas distribuciones, no las tenemos todas, pero en la segunda etapa pensamos agregar algunas más, y que es la herramienta estadística que sirve para proponer un modelo creíble con los datos y determinar lo que sea necesario, ya sea probabilidad de que supere cierto nivel la lluvia o la determinación de los periodos de retorno y cosas de ese estilo. O sea, esa es la segunda parte que yo creo que, como dice Alfredo,
sí tiene los datos, pero falta una caracterización probabilística necesaria para hacer un pronóstico razonable, sustentado por una metodología estadística que te garantiza que tienes una probabilidad de equivocarte muy baja. Pero no sabemos hacer. Me va a enseñar. Hola, hola. Bueno, va un poquito más enfocado sobre lo que es el sistema. Bueno, lo que me di cuenta es que bajaron lo que era la información histórica de varios años, empezaron a hacer análisis. Bueno, ya en algún momento estuve revisando cómo se podía obtener lo que era esa información en tiempo real. De hecho, por ahí tienen lo que es un web service, los de Conagua, si no me equivoco, para que puedan recuperar toda la información. El problema, bueno, cuando yo lo quise utilizar, no le mandábamos latitud, longitud, sino le mandábamos ciudades y nos mandaba la información. Entonces ahí falta o varía un poquito la precisión. No sé si ustedes hayan considerado eso o si lo tengan considerado en su sistema para poder implementarlo posteriormente, el de que ustedes en algún punto, por ejemplo, me di cuenta que en su mapa le daban clic en cualquier parte del mapa y les daba la información de esa región o de ese punto. No sé si lo tengan ya especificado o lo tengan ya considerado para que sea algo más como latitud, longitud y ya les dé toda la información o todos los datos que obtuvieron. Bueno, esa es la primera duda. Es un sí o no, algo así como más. Es que sí lo platicamos, todavía no sabemos cómo, pero sí la idea, no tanto poner un punto, pero sí un cuadro para definir que nos dé digamos, la información del lugar, de que esté disponible más cercana para saber, tener esa información, para tener esa precipitación. Y bueno, pues nosotros solamente la información toda es de Conagua, ¿no? Que, esa la seguimos obteniendo igual. Si queremos seguir actualizando, hay que estarle solicitando que nos mande la base de datos. ¿Y van a generar lo que es un web service o se tiene que entrar directamente al sistema para obtener la información? No sé qué se refiere a web service. ¿Cómo? Sí, entiendo que está uno abajo de uno. Bueno, sí y no. Es que comúnmente, bueno, eso yo lo digo porque en el sistema que estaba trabajando quería implementarlo, por eso estaba jalando el otro web service. El web service lo que hace referencia es, nosotros lo único que hacemos es una petición, una URL, desde cualquier tipo de sistema y obtenemos información. Puede ser XML, puede ser JSON, y ya nosotros, en el sistema que nosotros hagamos esa petición, podemos trabajar esa información. Era por eso que les comentaba si habían trabajado con ese web service, porque si ustedes ya lo han trabajado, pues mejor hago a un lado lo que es el trato directo sobre el sistema de Conagua y me voy sobre su sistema para decirles, mira, tengo este punto geográfico, dame la información, dame todos los datos y toda la información que ustedes ya sacaron y ya nada más utilizo esa información en mi sistema. Sí, ya, pero no, está complicado. Sí, está complicado. Sí, la verdad es que sí requeremos gente que realmente esté trabajando. Todos esos son ingenieros civiles, pero necesitamos gente que esté en desarrollo informático que nos ayude a hacer eso, porque eso es muy fácil. Lo que tú decías, consultas en tiempo real y puedes estar jalando la información para estarla almacenando, ¿no? ¿Qué tal, Fernando? Oye, ¿el sistema permite utilizar la red georreferenciada de caminos rurales? Yo supongo que sí. Sí, no, nada más se cargó. ¿Esa está en la plataforma? La plataforma solo está cargado de la Red Nacional de Caminos, aquellas carreteras que fueran federales, porque después de todo las estaciones se eligieron conforme a que estuvieran 5 kilómetros cerca de una de ellas. Entonces solo se presentan las federales, ya que si hubiéramos querido poner todas las carreteras, sería un servicio mucho más lento a la hora de cargar y se vería muy cargado entre tantas líneas de cuáles son federales, cuáles son rurales y cuáles son las estaciones. Se podría subir, pero pues tendríamos que ver un poco la capacidad del servidor. De este lado no había preguntado nada. A ver, yo cuando vi el título de tu plática que dice Sistema de Información Climática para el Diseño de Carreteras, yo me imaginé que tú ya tenías un software de diseño de carreteras en el cual tú ibas a jalar la información climática para poder llevar a cabo el diseño de las carreteras, ¿no? Pero bueno, no es así, ¿no? Ahora, el único software de diseño de carreteras que yo sé que utiliza datos climáticos es el nuevo método de diseño empírico mecanicista, porque ya tiene una serie de estaciones climáticas, entonces el software ya tiene una serie de modelos que toma en cuenta cuánto llueve, cuánto se evapora, cuál es el clima. Entonces, mi pregunta es,
¿ya han visto esa base de datos? Y si esa base de datos coincide en formato con lo que ustedes tienen para que, por ejemplo, si yo quisiera utilizar el nuevo método de diseño, yo pudiera utilizar sus datos climáticos con ese software. Obviamente no está ligado, pero pudiera ser porque la plataforma es exactamente de información es exactamente la misma. O sea, sí podría funcionar igual. No, aquí la cuestión es que la información tú la tienes de aquí y con eso alimentas digamos, de manera independiente cualquier modelo que tú utilices para diseño. ¿Sí? Digo, pensando que solamente estamos hablando de pavimentos, no es particular, pero obviamente pues, todos los demás elementos también requieren la información del clima. No, pues yo nada más quisiera felicitarlos por el esfuerzo que hicieron. Es un gran avance. Pienso que es un proyecto muy, muy novedoso y que puede ser de utilidad no nada más para carreteras federales, como lo mencionaba Alfonso Balbuena, que sí estaba considerada la red rural, porque en un momento dado, con toda esta información, puede ser un insumo para poder alimentar el diseño de los caminos rurales, la reconstrucción y la misma conservación de los mismos. Porque teniendo la información, claro, todo es perfectible, como lo mencionó el doctor Eric Moreno, de calibrar bien los modelos, ir incorporando adecuadamente los ajustes de las distribuciones para que sea más confiable. Pero bueno, como punto de partida me parece excelente, porque Carreteras Federales está muy preocupada por el cambio climático y cómo optimizar los recursos en la reconstrucción de los caminos rurales. Justamente acaba de llegar una petición a la Dirección General en donde solicita el apoyo del instituto para ligar toda esta parte climática por municipio y poder diseñar y rediseñar las políticas de conservación, porque bueno, hay políticas de conservación que en su momento fueron novedosas, pero ya ante los cambios tecnológicos y los avances tecnológicos que se están teniendo, pues resultan ya un poco obsoletas, como son las políticas de conservación que manejaba el BID. Y lo único que contemplaba era la precipitación, el nivel de precipitación alta, media, baja, y en función de la precipitación, pues definían qué tipo de recomendaciones hacer para mantener en buen estado los caminos, ¿no? Sobre todo caminos rurales. Pero pues yo sí te voy a estar visitando, Fernando, porque me parece muy interesante. ¿Esta presentación no la puedes compartir? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, pues sí, ya saben, todo es perfectible. Gracias, Fer. Bueno, mi pregunta es también con respecto al título. Mi expectativa era, al leer diseño, bueno, que después aclaraste que estamos hablando de modernización, reconstrucción, conservación, pero yo me imaginaba que pasaría si quiero hacer bueno, ya, yo quisiera. ¿Qué pasaría si se quisiera diseñar o construir una carretera nueva? Porque mencionan que están a lo largo de la red federal de caminos con una banda de 5 kilómetros, pero ¿es válido esto para mayor distancia? Lo que sí es que muy probablemente si es una carretera nueva donde no hay como nada, a lo mejor la información, ninguna de las estaciones queda tan cercana a las que tenemos. Sin embargo, hay muchas más estaciones, ¿verdad? Que podemos ir incorporando. Aquí incorporamos solamente las de la información que se genera automáticamente, porque históricamente en el país hay muchas más estaciones que vale la pena tener. Pero eso yo creo que a lo mejor nosotros al menos lo tenemos pensado ya en una segunda fase de incorporarlas, si es que resulta realmente de impacto para, como dice el doctor, las carreteras federales está interesado, ¿no? Pero quien nos lo pidió fue servicios técnicos y habría que ver si hay como ese empuje para poder generar más datos. O sea, sin duda el uso potencial es mucho, pero la base es lo que queremos presentarles, no de la idea. Pero sí, totalmente de acuerdo. Hola, pues primero felicitarlos porque está padrísimo el tema y sobre todo la innovación. Y también mucho en el tenor de lo que preguntó Agustín.
Yo creo o me parecería una excelente idea que ya que aportaron o hicieron este gran esfuerzo, también valdría la pena un poco que invirtieran como una línea de investigación futura a desarrollar una forma o una metodología de cómo aplicar esos datos, porque bueno, está padrísimo que estén los datos, sobre todo la construcción de los escenarios, etcétera, pero yo creo que a veces un poco nos quedamos nosotros con la idea de ya lo que hicimos, pero estaría padre que compartieran cómo se utilizarán o la forma de utilizar esos escenarios futuros, porque el diseño en estados actuales, bueno, es más que conocido, ustedes son expertos en la materia, pero sí que entonces se desarrollará la forma de decir, bueno, estos escenarios, ¿cómo los vamos a aplicar? ¿No? ¿Cuál es la forma idónea para que precisamente estos datos no se empiecen a malinterpretar, mal utilizar, y entonces digan, no, pues los datos salieron de aquí, ¿no? Ok. Que haya como una base metodológica, yo creo que estaría padre como un extra al gran esfuerzo que yo creo que ya rindió frutos, por lo menos aquí se ve muy bien, y muchas felicidades. Nosotros, sobre esto, lo que estamos trabajando ahora, ya hicimos el informe para el cliente, lo que vamos a hacer ahora es poner una publicación técnica para que quede un poco, pero o sea, al final del día falta mucho esa parte, ¿no? De la experiencia, del ABC, para cómo utilizarlo. Va a estar puesto en una publicación técnica después, independientemente del proyecto, pero sí faltaría quizás cursos del uso de la plataforma, pero ya una vez que esté validada, quizás incorporar lo que comentan, o sea, sobre la parte de hacer el análisis, nada más que nos enseñen cómo y lo hacemos, no pasa nada, para incorporarlas. Finalmente la idea es que el impacto de la herramienta sea mucho más de lo que visualmente ya vimos y que puedas tener un impacto más en el sector.